Bueno, antes que nada, pues muy agradecido de estar vivo, de tener realmente el ánimo y el deseo, las ganas de trabajar, de iniciar una nueva semana. Muy agradecido con Dios, con nadie más. Dios es el que nos mantiene aquí, animados con esos dones que nos ha dado y que tenemos la obligación de ponerlos al servicio de los demás. Y entre estos dones, pues tenemos además de los dones, muchas bendiciones, que es tener la amistad de amigos como los que hoy me acompañan, que me acompañan los días lunes, y la bendición de poder tener este espacio en este medio de comunicación. Y no quisiera dejar pasar la oportunidad. Yo tuve lamentablemente que estar en una reunión muy pequeña de gente que perdió un miembro de su familia, la familia Pedrosa, y viendo ahí los 9 días, quiero decirles que el tema de conversación fue el análisis de coyuntura. Siempre va por lo económico, político y social. Es importante hablar del tema económico porque indiscutiblemente le seguimos dando muchas vueltas al tema de la pandemia, muchas críticas al gobierno. De todos modos, al gobierno no le importa, las críticas no componen el barco. Al presidente Yamatei, las críticas que uno le hace lo toma como que vienen de un enemigo. Declaró que eran grupúsculos que lo critican y la gente no reconoce los avances. Yo creo que no vale la pena estar perdiendo el tiempo en eso. Yo ya declaré públicamente que creo que la vacuna no va a venir, y si viene no vamos a tener la capacidad de ponerla. Aquí hay que ponerse a trabajar, y hay muchas formas de muchos temas que debimos haber retomado ya desde hace mucho tiempo. Un tema es, hay que congratularnos de verdad de esta ley que recientemente se aprobó para facilitar la apertura de empresas, para poder promover que haya mediana, pequeña empresa, promover empresas nuevas, que es importantísimo, desde lo más pequeñito el empresario, el que se levanta todos los días y quiere poner su empresa. Esta gente de verdad ya no está pensando en el COVID, ya no está pensando en la pandemia, ya pasó mucho tiempo y la situación económica es realmente muy dura. Las personas están pensando en su situación económica, en que no se abren las escuelas y tienen a los niños y niñas ahí en sus casas, y eso se convierte en una carga para ellos. Hay que gastar más en internet, hay que gastar más en comida, en qué va a pasar con el problema de transporte, que no se ve muy claro. ¿Va a regresar el transporte? ¿No va a regresar? Sabemos que no hay vísperas de que vaya a regresar el transporte. Hay tantos problemas en la realidad guatemalteca que cuando uno se entrevista con una persona, las personas lo único que quieren es ganarse el sustento de todos los días y ganárselo decentemente. Ya nadie espera un programa social del gobierno, ya nadie espera que le regalen algo. Ya lo que la gente quiere es que nos dediquemos precisamente a que el país funcione para poder producir y para poder trabajar. Y ese es el tema. Esta ley de abrir empresas nuevas es importantísimo, pero hay otras leyes ahí de incentivos fiscales que ya existían. El tema de las maquilas, que es un tema que ya estaba, que incentiva. No es la mejor ley en Centroamérica porque muchas maquilas han salido corriendo, pero no podemos esperar a que se componga esta ley de las maquilas, donde se quiere confundir el tema de la reducción de impuestos y la motivación para conseguir una serie de privilegios. Y por estar en ese pleito entre empresarios es que no se hacen cambios a la ley de la maquila, pero ya existe una maquila y de alguna manera deberíamos de aprovecharla. Ya existe un mundo de maquila en este país que genera empleo, ya existe una ley que lo permite, y lo que tenemos que hacer es promover que empresas mundiales, internacionales, las famosas transnacionales, vengan a maquinar a este país. Se habla en la parte económica de problemas graves que nos van a afectar en el mundo, y no podemos dejar de mencionarlos. El problema, el precio del petróleo es un tema que nos va a afectar. Ha subido enormemente, va a seguir subiendo. Cada vez que hay una guerra en el Medio Oriente, cada vez que hay un conflicto de este tipo, el precio del petróleo se dispara y de alguna manera pues siempre nos afecta un montón. Vemos cómo hay noticias de grandes y enormes tanqueros que se atracaron, y eso lo va a encarecer más. Hay temas muy delicados en ese sentido que tenemos que ponerle muchísima atención. También en el mundo internacional es importantísimo ver cómo el gobierno de China, que es un país poderoso, uno de los países más grandes,
cada vez que se reactiva económicamente, viene a encarecer otros temas para Guatemala. Va a subir el hierro, ya subió enormemente el transporte marítimo, y todos estos temas los tenemos que tomar muy en cuenta para la reactivación económica de este país. Yo quiero insistir en las leyes que tiene preparadas y que llevó al Congreso de la República el ministro de Economía, las leyes de las que habla CACIF, que va a llevar al Congreso de la República, pero hay un montón de temas que se pueden hacer desde ahorita en materia de reactivación económica, y uno de ellos es empezar a quitar ya todos aquellos prohibiciones en materia económica que vienen a estorbar para el que quiere poner su negocio, el que quiere salir a vender a la calle, el que realmente quiere abrir nuevos temas. Es decir, si cambió la situación económica del mundo, pues la gente se quiere adaptar a estos temas, ¿verdad? Y entonces también estamos pendientes de ver en ese sentido si la ley de contrataciones del Estado, el presidente la va a publicar o la va a vetar. Ese es un tema también de esta semana que sigue estando ahí pendiente, porque hay solicitudes de mucha gente para que la vete, pero también los alcaldes se están moviendo por todas partes, que son políticamente muy importantes, para que no la vete, para poder hacer compras rápidas en ese sentido. Y entonces esto se convierte en un problema, y es cuando aprobamos leyes sin hacerles los análisis respectivos para que de verdad cumplan con su función. Porque la idea original es que si un alcalde tiene que componer una bomba de un pozo de agua, no tenga que licitarla y hacer toda la vuelta y convertirse en algo que mantenga a la población sin agua por mucho tiempo. Pero la forma en que aprobaron la ley va a abrir las puertas a la corrupción, y por eso es que el mismo sector privado está pidiendo que la ley sea vetada, y el presidente, como siempre, no sabemos con qué sorpresa nos va a salir en ese sentido. En el tema económico no podemos dejar a un lado la importancia que Estados Unidos le está dando a Guatemala, porque ya no habla del Triángulo Norte de Estados Unidos, que es uno de los países más poderosos del mundo, probablemente el país más poderoso del mundo, pero lo importante es que es nuestro vecino más cercano, el que tiene el capital para podernos comprar y nuestros productos. Está sumamente preocupado por el tema de la corrupción, por el tema de las no facilidades para prestar servicios esenciales en el país, muy preocupado con el tema del narcotráfico, el crimen, etcétera, etcétera. Y entonces vamos a recibir en los próximos días la visita de la señora vicepresidenta de Estados Unidos, que sabemos que viene con la intención de sugerirle a este gobierno cambios, no con la intención de la que se habla siempre, de la famosa guerra política. La señora vicepresidenta del gobierno de Estados Unidos que cree que hay temas que el gobierno está haciendo mal, que hay ministros que están funcionando mal, y que si no hay esos cambios en los ministerios, el país no va a poder salir adelante. No tiene nada que ver con el tema esencialmente político, pero ojalá podamos sacarle provecho a la venida de la señora vicepresidenta para lo que ella habló en público. Ya hay muchas oportunidades, que es incentivar a los grandes capitales de los países poderosos a que inviertan en Guatemala. Hay mucho que invertir en este país, y nosotros tenemos que prepararnos desde lo político para que se motive la inversión de países extranjeros en Guatemala, y eso es algo que en el tema político va a tener muchísima importancia. No podemos dejar de pasar en el análisis varias decisiones, como la del Tribunal Supremo Electoral, que sacó una vez más el comunicado prohibiendo la campaña anticipada, y como lo hemos dicho siempre a través de este medio de comunicación, y no solo yo, sino varias personas quienes dirigen y mandan en este medio, lo hemos dicho, jamás el Tribunal Supremo Electoral ha dejado claro qué es campaña anticipada, qué es proselitismo, qué es realmente formación, capacitación e información. No puede ser que los medios de comunicación no puedan entrevistar a nadie, porque después esa persona va a ser candidato, y entonces no lo podemos entrevistar ahorita y estaría vetado. Y esto tiene nombre y apellido. Hay personas como Julio Rivera Claverí, se sabe que quiere ser candidato a la presidencia, se anda moviendo en ese sentido, y lo están entrevistando en todos los medios de comunicación que él puede, en los que él tiene conecte, para hablar de seguridad, ¿verdad? Arkel Benítez, el ex viceministro de Gobernación,
que salió a tiempo del Partido Patriota para irse a estudiar a España y a prepararse en temas de seguridad. También es una persona que quiere incursionar en política, que se sabe que va a ser candidato a algo, está siendo entrevistado muy seguido y entonces también quieren parar a ese tipo de personas. Luis Velázquez, que tiene un programa de televisión abierto, fue candidato a la presidencia la vez pasada, quiere volver a ser, y si no lo quiere volver a hacer, el tribunal tiene miedo que lo sea y entonces están tratando de prohibir a estas personas que salgan en entrevistas. Y eso es un tema que es muy difícil si el tribunal no pone las reglas claras de qué es campaña anticipada, de qué es entrevistar a un técnico que sepa que no esté inscrito en un partido político, que no es candidato. Ahorita nadie es candidato, todos son precandidatos y en sus mentes nada más. Y entonces se vuelve un tema muy difícil para los medios de comunicación. Sí, además, digamos, no podemos aprender a hacer política, que es lo que urge en este país, si le vamos a prohibir a los políticos que salgan en los medios de comunicación, que den entrevistas de opinión. Esta es la época de conocer a la gente en temas de no campaña. No sabemos de quién es, de dónde viene, qué sabe, qué conoce, qué opina. Es indispensable que cualquier persona pueda ser entrevistada, aunque pertenezca a un partido político. En otros países lo que han hecho es prohibir que el funcionario público salga en televisión, para que no se aproveche de su cargo para hacerse imagen. Pero una persona particular no hay manera de prohibirle. ¿Quién va a definir si el tribunal no lo hace? ¿Qué es campaña anticipada y en base a qué se va a definir que no puede ser inscrito como candidato porque estuvo dando declaraciones? Y entonces en esa manera el muy criticado alcalde de la ciudad capital en esta semana, producto de la Venecia Chapina en que se convirtió por las lluvias, no debería poder ser candidato porque está teniendo campaña anticipada con sus anuncios diarios de todo lo que está inaugurando, etcétera, etcétera. Entonces, lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa. O todos los políticos pueden salir en los medios de comunicación, ¿verdad? O ningún político puede salir en medios de comunicación. O aprobamos una ley como en México donde el funcionario público no tiene derecho a salir en un medio de comunicación. Pero no es justo que el funcionario público que quiera reelegirse, que quiere ser candidato, sí salga en los medios de comunicación, a veces pagado con el dinero del Estado, y el que quiere ser candidato y está en la palestra, no puede ser ni siquiera entrevistado, vedando ese derecho de la libre expresión y la entrevista. Y además, probablemente alguien que no quiere ser candidato en el futuro va a ser, pero se lo van a prohibir porque está saliendo un medio de comunicación ahorita. Ese ha sido un serio problema y al final el Tribunal Supremo Electoral nunca toma la decisión de qué es y qué no es y solo asustan con el petate del muerto. Pero aquí lo que pasa es que estamos acostumbrados de sacarle provecho a cualquier problema y aquí hay otro tema y es que los partidos políticos están en época de hacer asambleas y seguir prohibiendo estas reuniones al aire libre, reuniones de mucha gente, prohíbe nuevamente las asambleas de los partidos políticos y detiene que los partidos políticos, que en su mayoría están siendo ahorita prácticamente detenidos en su legalidad, estén en un tema como este. Entonces, la situación económica del país se torna en lo más importante. Reactivar la economía de este país se ha convertido en lo más importante. Cualquier encuesta lo demuestra, la gente no quiere saber nada de política, no que le interesa si viene o no viene la vacuna, no le interesa nada más que lo urgente y esencial que es llevar el alimento diario, la educación y la salud a su casa. Y eso no se va a lograr si no reactivamos la economía y seguimos peleándonos por temas que no son. Y ahí en el tema político, pues ahí ya hablamos bastante de lo importante que es la venida de la señora vicepresidenta en estos días, pero hay que darle a la venida de la señora vicepresidenta ese enfoque económico, porque a ellos lo que les conviene es que el país se levante económicamente para pagar la migración. Ese es todo el tema. No entrar en ninguna guerra política, ese es un invento. Aquí hay que acabar con la corrupción, hay que acabar con los privilegios, hay que promover incentivos fiscales, hay que promover la inversión extranjera, hay que facilitar la apertura de empresas, que es un tema que ya se está haciendo, hay que promover formación, capacitación, pero sobre todo abrir mercado para nuestros productos y dejar de estar dando mala imagen para promover el turismo
que en Guatemala es un tema exageradamente importante y del cual podríamos vivir enormemente. Entonces, lo político se convierte en un tema que debería ser mucho sobre el enfoque económico y tiene que ver con nuestro sistema. Si en la parte política no cumplimos con tener los servicios básicos, que ya no vamos a seguir criticando de esto porque se sabe que no tenemos servicios básicos de agua potable, energía eléctrica, transporte, carreteras adecuadas, temas de salud, temas de higiene, etcétera, etcétera. Entonces nadie va a querer venir a visitar a Guatemala y nadie va a querer invertir en este país. Entonces va de la mano los dos temas sin darle dedicatoria a ningún ministro ni al presidente ni a nadie en especial. La pandemia debió haber sido aprovechada, y aquí sí la crítica para la Municipalidad de Guatemala, que en vez de haber mandado a toda la gente a su casa, pues nadie se hubiera contagiado de COVID limpiando los tragantes durante la pandemia y trabajando en ese tema, 1 o 2 personas por tragante, hubiéramos salido del tema en vez de mandarlos a descansar a su casa. Es decir, nunca debimos haber parado el país, ¿verdad? Lo que se paró es que se juntara mucha gente, que se hiciera trabajo desde su casa, estamos hablando de los trabajos técnicos, pero la reconstrucción de escuelas, la modificación de las escuelas para que tuvieran internet, servicios sanitarios, el tema de carreteras, todo eso se pudo seguir trabajando y en otros países lo siguieron trabajando sin que nos importara el tema del COVID, y entre ellos está el mantenimiento de la ciudad. Ahora estamos regresando al trabajo y resulta que no hay transporte porque no se trató el tema del transporte. Y a ver qué se hizo el tema del subsidio, que durante año y medio no se gastó porque no hubo subsidio. Ahora llueve y de verdad nos inundamos en vez de habernos enfocado en limpiar los tragantes y haber mantenido la ciudad funcionando. El país debió y debe seguir funcionando dentro de lo normal, o de repente vamos a regresar a la normalidad como ya lo están haciendo muchos países en el mundo, y no vamos a estar preparados para la normalidad. Y no hablo de la nueva normalidad, sino de cualquier país que normalmente está enfocado en trabajar. Y entonces eso, para ir finalizando el análisis de coyuntura, ya vimos lo económico y lo político, que es una situación grave, está el tema social. En el tema social hay un tema que a nadie le gusta entrarle porque es sumamente delicado, y es la administración de justicia, que va amarrado con el sistema penitenciario. Tenemos que reconocer que uno de nuestros problemas más graves, y lo hemos dicho desde hace más de 8 años, es el sistema de administración de justicia. La justicia debe ser pronta y cumplida. Si es inocente, que salga rápido. Si es culpable, que lo condenen rápido, pues no puede pasar años de años en un sistema, en un juicio, y en donde los inocentes están presos y los culpables están moviendo pitas, etcétera, etcétera, y sin tomar algún tipo de medidas. Sabemos que estamos en una sobrepoblación. Somos el país que menos detenidos, privados de libertad tenemos en toda Latinoamérica, en porcentaje de habitantes. Pero menos mal, porque somos un país que no tiene capacidad de tener a las personas privadas de libertad sin darles el mínimo vital que exigen los organismos internacionales en materia de derechos humanos. Pero no queremos aplicar normas de arresto domiciliario, normas de edad, normas de salud, como en cualquier otro país del mundo, y evitar inclusive gastos, ¿verdad? Para que una persona mayor de 80 años, una ley que nunca pudimos aprobar, pueda estar en prisión preventiva en su casa. Una persona que es madre soltera, tiene hijos, indiscutiblemente no se va a escapar, puede estar esperando el juicio en su casa, sobre todo cuando la administración de justicia es tan mala que un juicio que debería darse en un año se tarda 3, 4, 5 o muchos años sin que esto avance. En Guatemala la corrupción es enorme, hay que combatirla, hay que continuar esa lucha contra la corrupción, pero si no cambia el sistema de administración de justicia, si no cambia el sistema penitenciario, vamos a seguir como que escogiendo a quién metemos preso y a quién no, porque no caben, y vamos a seguir en este tema de una administración de justicia lenta, sin que realmente sepamos qué está sucediendo y quién realmente es culpable, quién no, y después nos reímos de las condenas que dan, o nos ponemos a llorar de personas que eran inocentes y murieron adentro de las prisiones, realmente porque no se maneja profesionalmente el tema. Aquí podríamos pasar hablando todo el día de los defectos que hay en el país, pero no se trata de eso. Hablemos de lo positivo: reactivación económica lo más pronto posible, aprobar leyes que incentiven el tema económico y sobre todo la inversión extranjera.
4, motivar a que realmente la población se ponga a trabajar y acelerar la lucha contra la corrupción, acelerar todo el problema del sistema de administración de justicia para que el que sea culpable sea condenado y el que sea inocente salga rápido y que las personas puedan tener arrestos domiciliarios para no tener esa sobrepoblación en el sistema penitenciario que nos está causando tantos problemas. Y todo eso influye en una reactivación económica. Y señor alcalde, con todo respeto y cariño, cumpla con su trabajo. El presidente se está haciendo a un lado, quitando su responsabilidad de lo que él debería de hacer. No haga usted lo mismo. El alcalde de la ciudad, tenemos un grave defecto y es que estamos con una sola ciudad enorme, centralizado, una sola metrópoli. Pues a usted le toca sacar adelante esa metrópoli, pero no hemos resuelto el problema de la basura, no se ha resuelto el problema del transporte, tenemos un problema ambiental sumamente grave, pero no usamos la pandemia para por lo menos limpiar la ciudad y pues, tenerla lista para el invierno, lo cual nos va a seguir ocasionando grandes problemas, paraliza la metrópoli guatemalteca y tiene el personal, tiene los fondos. Si algo hay en el Estado en estos momentos y en la Municipalidad de Guatemala es plata de sobra. Y aquí el ministro de Finanzas tiene ahora esta responsabilidad de trabajar en esas leyes de reactivación económica, de cobrar los impuestos como deben de ser. Hablábamos fuera de cámaras de una idea que me parece excelente, siempre ha dado resultado, que es una amnistía fiscal para poder exonerar de multas, no de impuestos, para que la población se ponga al día en sus impuestos.